el artista, el verdadero artista, no se deja manipular por nada ni por nadie porque tiene una obsesión. Normalmente es algo que él ya trae, una filia, una fobia. Y eso es una constante en la obra. Entonces no se puede escapar de ese pequeño ¿Trae detalle. una filia? Y una fobia. O sea, le angustia algo demasiado Sí. y entonces constantemente la trae a la obra. Y cuando dices filia, ¿te refieres a? Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif, esto es Maestría para el Éxito y hoy tenemos un tema distinto a lo que hemos tocado hasta ahorita, porque hoy nos vamos a meter al mundo de las artes y estoy con una gran personalidad de este tema, con Adriana Fernández. Adri, platícanos un poco, tú eres miembro de... La Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM, que es como el órgano académico más importante que hay en temas de historia de México. Y esa es la parte que vengo a compartirles un poco, a hablar justo sobre la maravilla que tenemos en México, sobre el arte nacional, que es extraordinario. Oye, mira, y antes de empezar, para todos los que nos están viendo, que les gusta, que les apasiona el arte, la pintura y que sueñan en algún día ser personalidades en este mundo, Ajá. ¿qué les recomendarías? ¿Qué tienen que cuidar? ¿Cómo se promocionan? Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que antes que nada es encontrar cuáles son las técnicas que te favorecen a ti. Hay personas que son muy buenas para lápiz o para trabajar en carbón, algunas otras en óleo, algunas definitivamente usan la plastilina desde que están en el kinder y Entonces, tienen el una primer habilidad. paso o no, o tiene un orden o no importa, No o hay sería un orden. una de las cosas. Yo creo que es una de las cosas. El arte, justamente, si hay algo que tienes, que es un proceso abstracto de pensamiento y cualquier persona puede encontrar su voz de una u otra forma y de pronto puedes pasar toda la vida y no encontrarlo y casualmente de pronto te llega un chispazo y observas, ¿no? Que fue el caso de Dalí. Por ejemplo, él estaba en el mar de Cadaqués y de pronto tenía un queso, camembert, y se empezó a derretir. Y en ese momento le llegó la inspiración y pintó la obra más maravillosa que tiene, que es La persistencia de la memoria, que es justamente un reloj blando quemado por el sol, ¿no? Derritiéndose. O sea, la pintura esa del reloj se inspiró en un queso derritiéndose. En un queso en la playa, derritiéndose mientras esperaba a la novia que regresaba del cine, ¿no? ¡Ay, mira qué interesante! Sí. Bueno, es que si les voy a decir, el arte no es mi fuerte, como pueden ver. Entonces me parece interesantísimo de dónde nació esa inspiración. Sí, es maravilloso. Yo creo que justamente esa es una de las obras más valoradas en el surrealismo, en la corriente del surrealismo a nivel mundial. Esa es la obra más cara que hay del surrealismo. Entonces, uno nunca sabe, puede ser un chispazo, una casualidad. Por eso le llaman cuate la eureka, en su ¿no? cabeza asoció, se está derritiendo, estaba todo desesperado esperando. Exacto. Y entonces él juntó todo esto y escuchó en ese momento lo que le salió. Es el alma, ¿no? Es cuando tu alma se expresa en su desesperación, en su angustia, en sus celos, pues de pronto le salió prácticamente lo que él había guardado por décadas, ¿no? Es muy interesante el caso de Dalí, por ejemplo, al igual que Walt Disney, ¿no? Son dos manifestaciones iguales del arte, pero que tienen caminos diferentes, ¿no? En el caso de Walt Disney, pues se agobiaba un poco por las ratas, los animales que había mientras él era niño y trabajaba en el campo, y de pronto Dalí pasa esto, que tiene este agobio por los insectos, y de pronto cuando aparece esta gran obra, que es La persistencia de la memoria, y años más tarde la desintegración de la persistencia de la memoria tras la bomba atómica, pues para él es una explosión de emociones, y eso es el arte, es el encontrar en tu alma, que me parece justo lo que tienes tú, ¿no? El alma del éxito, que de pronto quiere explotar y quiere hablar, incluso más allá de ti mismo como ser humano, quieres expresarte y a veces quieres decir cosas que ni tú mismo sabes que quieres decir. Entonces, el arte tiene un don, que es justamente lo que dicen los grandes filósofos, ¿no? Como el caso de Kierkegaard. Él lo que dice es, hay personas que tienen un chispazo divino y por eso se dice que los artistas son tocados por un Dios que les da ese espíritu que es estético, por eso les llaman el espíritu divino, que permite que de pronto tú eres un instrumento de algo, de una obra. Y por eso podemos entender a un Miguel Ángel, ¿no? Con una Capilla Sixtina, que ni él mismo se imaginó lo que iba a pintar y de pronto, pues sorpresa, tenemos una de las grandes obras de arte a nivel mundial,
social también. Entonces, no importa la época, lo que sí tiene uno que tener es como conciencia de qué estás sintiendo, qué estás viviendo y cómo vas a expresar, pues justamente esta gama de matices emocionales que tienes hacia una sociedad. Y ya, que es el segundo tema, es quién va a leer esto, ¿no? O sea, el artista lo hace por un proceso de expresión, pero hay un mercado del arte que puede tener la capacidad y el talento para leer tu obra, o puede ser una obra maravillosa, como le pasó, por ejemplo, a Van Gogh, que es una obra extraordinaria, pero en su momento nadie leyó la obra. Fue hasta que él muere, porque sabemos que, bueno, muere paupérrimo, en la pobreza total, pero llega alguien después y ve su obra y capta el enorme sentido que tiene su obra. Esto pasa muchísimo en el arte, porque el artista normalmente se adelanta a su época. Los artistas leen, hay un proceso que se llama la mímesis, y la mímesis lo que hace es que te permite a ti, a través de los sentimientos y de las percepciones, ir un poco más allá y abrir brecha hacia nuevos horizontes de la humanidad. Y ahí es justo donde entra el artista. Por eso hay artistas incomprendidos, hay artistas que de pronto ellos mismos no saben qué están haciendo, pero las manifestaciones en el arte se empiezan a evidenciar con el lapso del tiempo. Entonces, tú puedes ver un artista, por ejemplo, que hace una obra y 10 años después te das cuenta que sin querer, porque si le preguntas al artista, él mismo te puede decir, yo nunca me imaginé que iba a hacer eso, tiene una constante en sus obras, ¿no? Platicábamos del caso, por ejemplo, de Marta Chapa, una gran pintora mexicana, que de pronto, pues bueno, ella repite las manzanas. Si hablamos de pintores tan importantes también como puede ser Marcel Duchamp, pues bueno, vamos a ver también una serie de repeticiones que los hacen especiales ante el público, ¿no? Pero comentábamos que, por ejemplo, digo, no sé a qué edad Marta Chapa descubrió que las manzanas iban a ser su identidad, no sé en qué momento, pero creo que la mayoría de los seres humanos, en el área que estemos, encontrar tu voz es de lo más complicado. El alma del éxito, de eso habla y de eso trata justo el libro, que es encontrar tu voz, pero yo que llevo años dando conferencias y hablando del tema, la mayor parte de la gente te dice, yo tengo una noción en lo que soy buena. Ya si me lo pides en específico, no se dan cuenta. La gente ni se da cuenta que el talento que tiene es talento. Muchas veces te fluye tan fácil que no te das cuenta que es talento. En el mundo de las artes, tú dices, el primer paso que tienes tú que ir identificando, digamos, aunque ya sé que lo estoy poniendo cero creativo, pero para más o menos darle un esquema. El artista primero descubre cuál de todos los materiales es el que más disfruta. Sí, normalmente sí, porque es con lo que entra en contacto primero. O sea, la materialización del pensamiento abstracto tiene que darse en algo. Entonces, muchas veces eso es lo que le ayuda al artista a encontrar su propia voz. Es decir, si yo me siento cómoda haciendo esculturas, pues seguramente me iré hacia la arcilla, me iré quizá hacia la plastilina, o en un momento dado pues utilizaré cierto tipo de materiales que me puedan llevar a fijar a través de un collage mi obra. Si soy una persona que realmente tiene una facilidad, pues bueno, lo que platicábamos, ¿no? Tal vez en una servilleta voy a hacer de pronto mi boceto y empiezo a trabajar en lápiz en cualquier lugar, ¿no? Incluso hay muchos artistas que lo hacen hasta en el metro, ¿no? Podemos ver gente que ni siquiera necesita un papel, lo hacen hasta en la calle, ¿no? Hoy en día hay arte maravilloso, tridimensional, que la gente llega y lo pinta en la calle, ¿no? Cualquier espacio de expresión es una evidencia de que alguien tiene un talento. Que pase un curador de arte o un semiólogo o una persona ya dedicada a la industria del entretenimiento y justamente a las bellas artes, eso ya es otro punto. Eso es un visor o una persona que va a poder observar la calidad o el nivel de estilo que maneja esa obra de arte. Bueno, ahorita quiero ir a esa segunda parte, porque la primera parte es encontrar tu voz y la segunda es, ya que la encontraste, cómo la encuentra el mundo, o sea, cómo se la presenta, si la descubre, ¿no? Ese es el reto. O sea, yo creo que estamos viviendo una crisis muy severa actualmente en la industria cultural, al menos en el caso de México. No por falta de artistas, al contrario, hay grandes talentos, hay programas incluso, pero bueno, como siempre hay algunos grupos que de pronto están mucho más favorecidos que otros. Creo que justamente si hay algo que tenemos en México a nivel global, es un reconocimiento impactante sobre el enorme espacio
espíritu estético que tenemos los mexicanos. Y eso se puede ver de muchas formas, desde la arquitectura, desde el color, desde los grandes artistas que hemos tenido en nuestra trayectoria nacional, ¿no? Y hay evidencias, ¿no? O sea, vemos un Frida Kahlo, que es uno de los cuadros vendidos más importantes, por ejemplo, en las subastas en Europa. O vemos, por ejemplo, en el caso del Museo Metropolitano de Nueva York, que una de sus principales obras, pues, es justamente el Frida Kahlo con el changuito que estaba pintando tu hija, ¿no? Que me parece extraordinario, ¿no? Qué difícil hacer eso. Pero podemos ir aquí a cualquier museo. Tenemos 176 museos aproximadamente en México. Wow. Que son gratuitos, muchos de ellos. Y el punto es llevar a los niños, llevar a los jóvenes, nosotros mismos, ¿no? Como adultos, nunca sabes en qué momento va a brotar este Pero talento. ¿cómo haces, Adri? Digamos que, ya tienen el talento, tenemos todo este grupo de personas que pintan increíble, precioso, tienen técnica y todo. Pero obviamente si pintas con todo el don que tienes, pero se parecen tus pinturas a 20, pues no vas a brillar. Sí. ¿Cómo rompes? Porque hay un miedo, ¿no? Todos Claro. tenemos... Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de música, ¿no? Te vas a una Shakira, que ella cuando hacía sus sonidos le decían que parecía cabra, que qué horrible, que cómo va a cantar así. Por suerte tuvo la seguridad de que le valiera y seguir con sus, hoy por hoy, lo que la hace más famosa, esa distinción. ¿Cómo descubres tu distinción dentro de las masas? Mira, realmente yo lo que he aprendido, ¿no? Estudiando artistas, es que son tercos, es la verdad. El artista, el verdadero artista, no se deja manipular por nada ni por nadie, porque tiene una obsesión. Normalmente es algo que él ya trae, una filia, una fobia. Y eso es una constante en la obra. Entonces no se puede escapar de ese pequeño ¿Trae detalle. una filia? Y una fobia. O sea, le angustia algo demasiado Sí. y entonces constantemente la trae a la obra. Y cuando dices filia, ¿te refieres a? A una afinidad muy particular sobre una temática. Por ejemplo, vamos a suponer, Como la hay manzana. artistas, puede ser la equidad de género, ¿no? Por ejemplo, hay artistas, ahorita tengo una amiga muy importante que está exponiendo en Alemania, ¿no? Antje Tiedemann. Ella, por ejemplo, tiene un gusto por todo este tema ideológico de la equidad. Entonces, en su obra vamos viendo estas manifestaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, Erika Harsch, que es otra amiga que está en Nueva York, es extraordinaria. Ella empezó aquí en la Ciudad de México, de pronto sintió esta necesidad de expresión y se fue a San Miguel de Allende, empieza a pintar, llegan pues justamente algunos visores y le invitan a ¿Y qué trabajar en pintaba Nueva York. ella? Ella pinta mariposas, es una de las mejores mexicanas hoy en día en la historia del arte también, es arte contemporáneo y está haciendo no solamente obras al óleo, sino que también ya tiene incluso materiales de videoarte expuestos internacionalmente y de pronto ni siquiera los vemos en México, ¿no? Y yo creo que eso es el reto que tenemos, el ser visto, el abrir estos espacios, cosa que te agradezco, para que la gente pueda también escuchar esta clase de temas y abrirnos a la cultura, que eso es fundamental en nuestro país. Y hay, no sé, hay sitios o hay lugares donde puedan mandar su obra para ser más vista o donde deben de firmarse para presentarse. ¿Qué debe de hacer un Normalmente artista? son certámenes, o sea, hay certámenes estatales, generalmente hay secretarías de cultura o casas de la cultura en las diversas entidades, no importa en qué municipio estés, ¿no? Platicábamos, hay gente en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, que pueden llevar su obra y dentro de esto participar en esos pequeños talleres. La verdad es que ahí sí el gobierno de México, no solamente en el momento actual, sino desde ya más de 2 décadas, ha tenido un trabajo extraordinario en tratar de generar todos estos talleres. Ahora acaban de sacar justamente el año pasado un programa especializado para nuevamente fomentar este tipo de actividades. Hay certámenes, yo gané uno de niña, por ejemplo, fui premio nacional de pintura ¿Tú y qué escultura pintas, Adri? con Carmen López Portillo y me dio el premio Juan José Arreola. La verdad es que no estaba yo pintando, simplemente hice una obra de plastilina, literal, que fue La Pasión de Cristo, la mandé al concurso, ganó, porque la maestra sí lo envió y ganó el premio nacional. Wow. ¿Por qué? Porque así me tocó, ¿no? Y eso es justo a lo que voy. Si tienes un mentor, un maestro, estás en el lugar adecuado, el mismo ambiente te empieza a estimular. Yo creo que eso sí es fundamental. Tú como artista tienes que tener este proceso que te exalta los sentidos o las percepciones para que empieces a ver mucho más allá. Y eso es lo que te lleva a sentir. Entonces, sí es un proceso que no se puede forzar. Es algo que la persona trae o no trae. Puedes aprender técnicas, pues todas.
pero de eso a que seas artista hay una diferencia. Sí, yo siempre lo he ¿no? hecho es como el sazón, ¿no? Puedes tomar clases Exacto. de cocina, te pueden dar una receta, pero hay gente que agarra y ni pela y pone no sé qué y le sale 10 veces mejor que el que siguió la receta al pie de la letra. Claro. Ya trae Arte. Sí. Y eso es, el arte es una maravilla porque es como dicen, es un don de luz que tienes como energía que te lleva a transitar ante otras manifestaciones. Ahora, entonces, si tuvieran un guía, yo me sigo así como cuadradita nomás para tener un guía de cómo descubrir tu voz en las artes. Entonces, primero, ¿en qué técnica? Ajá. Luego, que tengas muy claro cuáles son tus pasiones y tus alucines, ¿no? En otras Claro, palabras. claro. ¿A qué repelas? Eso puede ser tu inspirador o tus musas pueden ser lo que alucinas o lo que amas, ¿no? De Sí. cierta forma. Y tenerlo muy claro. Claro. Y ya que empiezas con eso, dejarte fluir, aunque Exacto. no se parezca o no sea lo típico. Ser auténtico. O sea, yo creo que es no mentirte. Cuando tú eres leal y fiel a ti mismo, tienes unicidad. Es decir, tienes originalidad. Tú, a través de tu propio arte, vas a manifestar lo que eres. Y como ser humano, tú tienes una cosmovisión, o sea, una forma de ver el mundo que te creaste en función de tus propios signos y símbolos que aprendiste de donde viviste, de tu naturaleza. Eso te hace único. Si como artista logras llegar a eso, que es la plena identidad, ¿no? Platón decía que era llegar a la caverna. Yo creo que es simplemente entenderte, sentirte y lograr expresarte. Estás del otro lado porque tu obra va a ser original, Pero no es se va a parecer. Es muy difícil. Sí. Te digo, si no, cualquier otra persona que no fuera Shakira y te dicen, ay, cantas y pareces cabra, yo creo que cierras la boca y cambias tu tono para que no te vuelvan a criticar. Yo creo que eso es lo difícil, que la sociedad aprenda a guardar silencio cuando quizá no está preparada para darle un veredicto a una persona. Y como sociedad, y eso sí lo pienso en general de México, necesitamos ayudarnos más. O sea, ¿por qué un Frida Kahlo? ¿Por qué un Diego Rivera? ¿Por qué un Siqueiros? ¿Por qué un Orozco? Porque se ayudaron entre ellos como comunidad y no tiene que ver con una ideología. Lo mismo podemos hablar de Toledo con todos los oaxaqueños que están haciendo cosas extraordinarias y maravillosas a través del arte, porque llegaron y como mecenas empezaron a ayudar entre ellos. Y no importa el valor de la pieza, eso es subjetivo, porque el valor del arte puede cambiar. Pero el hecho de tener esta cohesión, esta unión, esta solidaridad social, hace que los artistas se empiecen a sentir cómodos y empieza a emanar el talento. Y eso es justamente lo que nosotros queremos. México es eso. O sea, hay un estudio que hizo una secretaria de Cultura, no en este gobierno, sino en gobiernos previos, en el 2012 fue publicado, donde está justificado al 100% que los mexicanos valoran enormemente, más que muchos otros factores, la cultura. El mexicano quiere cultura, el mexicano del pueblo, me refiero, y el mexicano que son empresarios que compran arte o las mismas instituciones valoran el arte, ¿no? Tenemos bancos que tienen fundaciones enormes que lo ven como un tesoro de la nación, y lo es. O sea, si hoy en día vamos a hacer una revisión de los museos del mundo, México tiene uno de los mejores, el Museo de Antropología es una verdadera belleza con las piezas que tiene. Y yo te puedo decir que, al menos yo que me dedico pues a ir a museos, a ver qué tipo de obras tienen, qué materiales hay, sí te puedo decir que difícilmente encontramos un calendario azteca. Es una pieza única. Lo mismo hay en todo tipo de museos. Te puedes ir al Museo del Juguete, que está muy cerca aquí, o podemos hablar del que quieras, ¿no? El museo que está en Mérida, que es también una belleza. El que quieras. Nos podemos ir a Monterrey y lo mismo encontramos, ¿no? Piezas extraordinarias como las de Sebastián, que es un gran escultor actualmente. Y de pronto tuve la experiencia de estar en Estados Unidos y era la Feria del Arte Mexicano. ¿Sabes que no había obras mexicanas? Ay, no, ya. O sea, que y es cuando dices, no puede ser, no tenemos el foro. Pues había artistas de todo Estados Unidos simulando obras de los mexicanos. Y dices, pues qué lindos que tengan inspirados espíritu. por nosotros. Claro. Pero no había. Pero eso no puede pasar, había ¿no? artistas O sea, mexicanos. vemos pasarelas en París con
o prendas bellísimas inspiradas en nuestro arte indígena. Y eso es lo que no queremos. Queremos que haya mucho más manifestaciones y corrientes artísticas mexicanas y nacionales. ¿Y tú, Adri, ayudas a impulsar? ¿O tú exactamente qué haces? Sí, actualmente, bueno, yo por una parte doy clases, ¿no? Ok. A nivel académico, en muchos casos de semiótica y de comunicación audiovisual, principalmente para tratar de fomentar esto en todas las disciplinas, ¿no? En la publicidad, en el arte, a través de las letras también, que es algo que me gusta mucho. Pero actualmente estamos justamente promoviendo un proyecto nuevo donde estamos buscando promover una selección de artistas. Hicimos una selección de 25 artistas mexicanos que vamos a promover en el mundo. Acabamos de hacer justamente la selección, acabamos ayer, los daremos a conocer próximamente ya, donde buscamos diferentes técnicas, ¿no? Fotografía, por ejemplo, ahí Después también. nos pasas y las compartimos en Claro, nuestras y redes para que la segura gente les va a las encantar, conozca. ¿no? Y que vayan, ¿no? Vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer conferencias, talleres, obviamente, pero sobre todo lo que estamos buscando es que formemos una nueva generación de artistas. O sea, cuando hablamos de Diego Rivera, estamos hablando de artistas Y todos del se siglo conocían. pasado, ¿no? Cuando hablamos de Montparnasse, estamos hablando de los grandes artistas de París del siglo pasado, y no solamente París, de Alemania, España. Pero hoy en día, cuando hablamos de la generación de los mexicanos, pues difícilmente los encontramos, ¿no? Hay grupos de pronto, pero está muy, muy equívoco. Si hoy vamos a una subasta internacional, pues vemos a mexicanos, pero realmente no hay un manifiesto, no hay una ideología, no hay una coherencia en la obra, y justamente lo que queremos es ayudar a trabajar toda esta parte, sin que ellos pierdan su identidad, sin que pierdan su valor, que se cotizan a nivel mundial, pero sí que sepan manejarse. O sea, creo que el marketing cultural es algo que no se está manejando mucho en México y que es básico para ser conocido, ¿no? O sea, El marketing cultural de cómo se promueven los artistas. claro, y a dónde hay que ir, ¿no? O sea, no es lo mismo si yo hago, por ejemplo, paisaje, no es lo mismo hacer el paisaje en la Ciudad de México de mis volcanes, que son maravillosos y son bellísimos, pero si lo voy a llevar, por ejemplo, a la feria que está en Miami, que es Art Show, ahí lo que buscan es otro tipo de arte. Entonces, aunque yo llegue con mi paisaje, pues sí está muy lindo, pero nadie me va a comprar. Ahí están buscando arte pop, arte mucho más de collage, por ejemplo, un poco lo que platicábamos, ¿no? Dibujos con colores, con rostros mucho más llamativos. Y hay modas en el arte como hay Sí, modas en claro, ropa. claro, claro, hay Entonces, academia. Ujú. Por ejemplo, ahorita, hoy que está de moda comprar, ¿qué es lo que más se compra hoy en día? por ejemplo? Principalmente ahorita lo que está muy de moda es hallar arte digital, ¿no? Eso se está buscando a nivel internacional y están buscando también sobre todo rasgos distintivos de nacionalidad. Eso es algo que también se está buscando mucho. ¿Como exageradas? ¿O a qué te refieres? No, por ejemplo, el arte ruso, Ajá. ¿no? Ahí los rostros, por ejemplo, Ajá. nos manifiestan mucho aspectos de ambiente, ¿no? Y de clima. En el caso, por ejemplo, de Medio Oriente, la naturaleza es un tema también central, ¿no? O sea, si tú quieres vender un cuadro, por ejemplo, ahora lo platicaba con una gente que está en Medio Oriente, le decía yo, bueno, si yo quiero llevar un cuadro a los Emiratos, ¿qué tengo que llevar, no? O sea, ¿qué tipo de artistas tengo que llevar? Me decía, Adriana, pues tienes que ser muy cauta, porque hay ciertos temas que culturalmente hablando no van. no son aceptados, entonces... Un desnudo no es buena idea. Claro, no es una buena idea, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Entonces me decía, pero ahí sí valoran mucho, por ejemplo, todo el tema de los bodegones, ¿no? Me decía, eso es un tema que seguramente va a ser muy bien aceptado. Entonces sí hay que hacer una investigación detrás. Y en internet hay un sitio donde te puedes meter para ver qué le gusta en tal lugar. No. La verdad es que no hay, justamente lo estamos creando. Ok. Estamos haciendo una curaduría, yo lo estoy haciendo personalmente, sobre cuáles son los mejores museos del mundo, para que la gente sepa, ¿no? Está Cuáles son las padrísimo. principales exposiciones o a dónde hay que ir. Por ejemplo, aquí en México hay un lugar que es bellísimo, que ojalá puedas ir, que es el del arquitecto Senosian, que está en el Estado de México. Es un lugar bellísimo, uno de los mejores lugares surrealistas de México, y de pronto nadie lo conoce, ¿no? Y Yo es un tampoco. lugar que no te puedes perder, o sea, no te lo ¿Y puedes cómo perder. se llama? Pues bueno, no está dado a conocer públicamente en este Ah. momento, es por cita a través del Ah, arquitecto, porque ok. bueno, es una Entonces vivienda. buscamos al arquitecta al Senosian y arquitecto se pide una Senosian, y de cita. pronto él hace sus visitas Ay, guiadas, Adri, pero se nos tienen acabó que el ir. tiempo, perdón. ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos? Tus redes, platícanos. Bueno, principalmente a través de Facebook me encuentran como Adriana Hernández, y en el caso Pero de Adriana
nuestras redes. Así con eso, Adriana Hernández, te encuentro, ¿no hay muchas? Sí, bueno, me pueden encontrar a través de Content Shop, es Content, Content Shop es www.contentshop.com.mx y próximamente, que estamos ya por hacer la inauguración de la galería específicamente, que se va a llamar Estela, ¿no? Es pues una primicia, por supuesto que les vamos a hacer llegar la invitación. Esperamos estar dando a conocer ya el proyecto completo para finales de agosto con un evento especial donde, bueno, por supuesto que estarán ustedes cordialmente Ahí nos invitados. pasas la info y las ponemos en las redes, con gusto. Ay, encantados. La verdad es que hay cosas que son motivos para vivir. Para mí este proyecto es una delicia, porque ¿qué más puede hacer uno en la vida que dar, ¿no? Y yo creo que para eso estamos, para servir. Y si podemos ayudar a tantos artistas mexicanos que hay, a dar a conocer su obra, a generar más expresiones artísticas, pues bueno, qué mejor, ¿no? Yo creo que es algo que México necesita, buenas noticias, sobre todo buen espíritu y Cosas muchísima bonitas. luz, ¿no? Mucho color. Sí. Y eso somos. Ay, Adri, pues muchas gracias por la invitación, por venir. Te voy a aprovechar para abusar porque a mi hija le fascina el arte y Y necesita es una asesora. buenísima. Una asesora justo como tú, me llegaste en el momento perfecto, entonces voy a estar abusando de tu sabiduría. Y pues Encantada. bueno, nuevamente, gracias por venir. Esto es Maestría para el Éxito con Jennifer Nassif y Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo presentó